Y seguimos, ya estamos aquí con ustedes en las Guarmis. Muy buena mañana, es viernes ya de esta semana cortita, pero bueno, la verdad es que yo le he sentido larga porque me he sentido muy mal en estos últimos días, muy mal de salud, pero bueno, aquí estamos como siempre con ese abrazo para ustedes, con el cariño de siempre. Son las 9:12 y ya tenemos una gran cantidad de personas que han respondido a nuestra pregunta, nuestra encuesta del día de hoy a través de nuestra transmisión en YouTube Radio Pichincha Multimedia. ¿Ha sufrido, conoce algún caso de estafa por oferta de bonos del gobierno en internet? Bueno, ahí está la pregunta. Y nos responden ya 3.378 personas, que sí nos dice el 51% y que no el 49%. Bueno, estas ofertas que salen ahí a través de internet, este programa Jóvenes en Acción, también se hablaba de becas, etcétera. Entonces el gobierno nacional pues ha hecho una serie de anuncios, siempre coincidentes con campaña electoral, y esto ha generado también pues que se enciendan las estafas a través del links falsos, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso, queridos amigos y amigas, asegurarse, por supuesto, que los links tengan una conexión segura y que sean links que tengan ese sello de gov.es. 9:13. Bueno, aún así también hubo estafas de gente que se inscribió en el programa y que luego no le pagaron, ¿no? Así es que me dirán ustedes, igual el riesgo está ahí presente. Pero nosotros le planteamos esto y usted nos cuenta a través de nuestra web www.radiopichincha.com y también, por supuesto, en la transmisión multimedia Radio Pichincha Multimedia en YouTube, en Facebook, en X, en todas nuestras redes sociales. ¿Qué les contamos el día de hoy? Hubo un siniestro múltiple en horas de la mañana en la avenida Mariscal Sucre, pasando el sector del Bosque en sentido norte-sur. Se registró un siniestro de tránsito que involucró a 5 vehículos. La vía permanece a esta hora parcialmente habilitada, según testigos. Un bus se enredó con un cable de alta tensión y al frenar provocó que los autos que venían detrás chocaran en cadena. Estas son las primeras versiones que se han dado. El vehículo más afectado transportaba un tanque de gas, lo que generó una alerta ante el riesgo de una posible explosión. La congestión se extiende hasta la Agencia Nacional de Tránsito. De manera preliminar, pues unidades de socorro en el lugar de este siniestro informaron que no hay personas heridas por este percance vial. Sin embargo, pues bueno, el tráfico que afecta sin duda a toda la gente que está trasladándose a sus sitios de trabajo. A esta hora suponemos que bueno, ya habrán llegado, esperemos que sí, porque hemos visto pues que en estos días varios siniestros viales han complicado un poquito las cosas. Así es que esto les cuento, queridos amigos, amigas, mil disculpas que estoy con la garganta muy mal y con una gripe un poquito fuerte que yo pensaba que ya se curaba y pues no se cura para nada, pero bueno, ya viene el fin de semana a descansar ahí. Ya en unos instantes vamos a hablar acerca de la tasa de recolección de basura. Ustedes saben que el Consejo Metropolitano está recibió ya la ordenanza para ser tratada en el Consejo para cambiar el cobro de la tasa de basura, ya que el gobierno pues eliminó la posibilidad de que se cobre en la planilla de luz, que se pase a la planilla del agua potable, ¿no? Esto con algunas dificultades que de pronto podrán generarse. Sin embargo, pues es necesario, importante saber cuál es exactamente el plan que tiene el municipio de Quito, que sin duda ha dicho y ha garantizado que no se va a limitar la recolección de basura, que en todo caso será el municipio con los recursos de todos los quiteños y quiteñas que asuma esta imposibilidad de cobrar esta tasa de recolección de basura, porque fue algo abrupto, ¿no?, que ordenó el gobierno con 44 municipios, que pues serán 41 municipios del país, y que coincidentemente son los municipios donde no tiene pues alcaldías que estén
dentro de la línea de ADN, ¿no? Entonces, pues esto también ha sido un daño a la ciudad que se está solventando con los recursos de los quiteños y quiteñas, con la decisión del Consejo Metropolitano, del municipio capitalino de seguir obviamente proveyendo este servicio que es indispensable, la recolección de basura, pero con las inquietudes que puedan tener en Cuenca también, muchas dificultades, las hormiguitas chúas que así les dicen a las personas que recogen la basura, pues también hicieron una marcha muy grande también, pues pidiendo al gobierno que repiense esta medida y que no les impida tener la estabilidad que han tenido hasta el momento y los mecanismos y los medios pues para poder seguir trabajando por sus ciudades. Así es que pues ese tema lo vamos a tratar más adelante. Estaremos hablando de arte también, de cultura esta mañana, así es que esperemos en un ratito que se conecte ya nuestro invitado. Él es Juan Pablo Pozo, gerente general de Emaceo. ¿Está conectado ya? ¿Sí? Bueno, les resumo nuevamente, vamos ahora con el tema del día. Tema del día. Y lo decía, el Consejo Metropolitano analiza una nueva ordenanza que busca trasladar el cobro de la tasa de recolección de basura, hasta ahora incluido en la planilla eléctrica, a la factura de consumo de agua potable, ¿no? La propuesta impulsada tras la decisión del gobierno de limitar este rubro de la planilla de energía eléctrica, pues pretende asegurar la continuidad del servicio de limpieza y gestión de recursos, además de fomentar el uso más responsable también del agua, ¿no? Una iniciativa que plantea una fórmula proporcional al consumo, mantiene los subsidios de exoneraciones para sectores vulnerables y promete una recaudación más eficiente. Así es que para ampliar este proyecto y las implicaciones, conversamos ahora mismo con Juan Pablo Pozo, gerente general de la empresa pública metropolitana de aseo, Emaceo EP. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ya lo que queremos saber es detalles, ¿no? De cómo se está tratando esta nueva normativa, cómo se aplicará la nueva fórmula para calcular el valor de la tasa de recolección en función del consumo del agua, qué factores van a incidir en este cálculo. Bienvenido. Buenos días, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Un saludo también a toda la ciudadanía que nos escucha. En efecto, Sofía, como usted menciona, estamos proponiendo un cambio de normativa para la nueva tasa de gestión integral de residuos sólidos. Esta tasa venía cobrándose a través de la empresa eléctrica Quito, pero la empresa eléctrica Quito, arbitrariamente, el 16 de octubre, nos notificó de manera arbitraria y para nosotros sin sustento legal. Hemos hecho también ahí las acciones legales pertinentes. El 17 de noviembre tenemos audiencia para seguir con este proceso, pero independientemente de eso, estamos ya trabajando en una nueva propuesta, en una nueva tasa, la misma que tiene que ir a ser aprobada por el Pleno del Consejo. Esto está establecido que, de acuerdo a los tiempos legislativos, se los haga la segunda quincena de diciembre. Uh-huh. De momento, ¿qué es lo que se ha pensado? ¿Cuáles son los factores o la fórmula que se usaría, pues, en el caso de que efectivamente haya que trasladar este cobro a la planilla de agua? Sofía, aquí cabe indicar, nosotros hicimos varios escenarios, hicimos varias propuestas, por así decirlo. Primero hicimos estudios para ver también si podíamos hacerlo a través del catastro, incluso ver un sistema propio de las empresas que estamos ligadas con esta tasa, que somos Emaceo y Mgears. En todos estos estudios que hicimos, al final lo que nos salió más conveniente técnicamente, incluso es ligarle a la planilla de agua potable. Por indicarle, hicimos un estudio en el cual nos arrojó que hay una correlación muy alta entre consumo de agua y generación de residuos. Este estudio nos arrojó que hay una correlación del 92.49%. Eso, desde el punto de vista técnico, lo principal, pero asimismo también hubieron otras facilidades que nos darían es recaudar a través del agua potable. Aquí también tenemos un alto nivel de efectividad de cobro de la planilla, y eso también administrativamente nos beneficia. Uh-huh. Ahora, la tarifa
la estamos planteando, lo que se ha buscado con la tarifa es que haya el menos impacto hacia la mayor parte de la población. Le comento, nosotros dividimos en tres sectores, tenemos el sector residencial, comercial, industrial, siendo el residencial obviamente el más alto. El 89% de la población estaría en este sector residencial y es donde principalmente buscamos que no haya algún impacto. Se hizo, eh, se realizó este cálculo igual, esta propuesta, mediante un modelo matemático, un modelo de una regresión lineal, y incluso tenemos los primeros rangos, los primeros grupos que representan el 59% de abonados, tendrían incluso una pequeña reducción de la tasa a lo que estaban pagando actualmente a través de la empresa eléctrica Quito. Esto con el fin de ser equitativos y progresivos en el cobro de la tasa. ¿Cuál es el rango de valores que se pagan por la tasa de recolección de basura actualmente y a cuánto pasaría? Usted dice hay un sector de la población que pagaría menos, pero más o menos ¿cuánto es ese rubro? Mire, más o menos hay que hacer diferencias. Es que la tasa actual está ligada a lo que es el consumo de energía. Solamente para hacerle un recuento, la notificación que realiza la empresa eléctrica Quito hace referencia a una ley del 2019 que fue modificada. Esa ley señala que no debe estar indexado la tasa de recolección de basura a lo que es la tarifa eléctrica. Nunca fue indexada la tarifa eléctrica, estuvo sí ligada a lo que es el consumo. Una cosa es consumo, otra cosa es tarifa. Entonces, esto sí estuvo ligado a lo que es el consumo y fruto de eso se vinieron desde a partir de 2019 que fue modificada esta normativa, se vinieron firmando cinco convenios. Ahora, igual lo que estamos haciendo se modifica hacia la empresa de agua potable, hacia el consumo de agua potable y sí, ahí no son comparables tanto las tasas como tal, la fórmula como tal, la tarifa no son comparables la una fórmula con la otra, pero sí, la tarifa, lo que le digo, siempre buscamos nosotros hacer el menor impacto a la población y es así que el 59% de la población va a tener, no va a sufrir impacto. Los Ujú. consumos los rangos de consumo mayores sí van a tener un incremento. De igual manera se ha buscado que este incremento no sea muy fuerte, pero lo que se usa aquí, lo que le dije, que sea equitativo y progresivo. El que más consume, más aporta, el que menos consume, menos paga. Hablábamos de que en la planilla de agua potable hay menos usuarios. ¿Qué impacto va a tener esto en la recaudación que tengan ustedes? ¿Se puede subsanar esto en relación a lo que cuesta recoger, recolectar la basura, tratarla acá en la capital? Muy buena observación la que realiza Sofía. Le comento, en la empresa eléctrica Quito se tenía 110, 1.100.000 abonados más o menos, que son el número de medidores, mientras que en la empresa de agua potable se tiene 715.000. Si bien hay esta brecha en cuanto al número de medidores, cabe indicar que no hay la brecha en cuanto al número de usuarios, Ujú. ya que los usuarios están dentro de estos medidores. Por ejemplo, hay el tema de los condominios o de los edificios, donde a veces tenemos 10, 20 familias que están en un condominio o edificio, pero tienen un solo medidor de agua. Entonces, sí cabe señalar que no se pierden los usuarios como tal, pero sí hay menor número de medidores. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con el tema de subsidios, de exoneraciones? ¿Cómo se aplicarán ya en la práctica y cómo podrá la ciudadanía acceder a estos beneficios? ¿O están ya diseñados o son lo mismo lo que corresponde al cobro de la tarifa de agua potable? Exactamente, Sofía, lo que usted menciona. Ya están considerados todas estas exoneraciones que es para tercera edad y personas con discapacidad, y ya están considerados dentro de del mismo listado que tiene de abonados de la empresa de agua potable, y lo cual nosotros también tomamos ese mismo listado y aplicamos también los respectivos exoneraciones.
En este caso, ahora mismo, la planilla que le va a venir este mes a los ciudadanos y ciudadanas, justo estaba revisando, tratando de revisar la planilla de energía eléctrica, ya nos va a venir sin el cobro de la tasa de recolección de basura, es decir, este mes hay un bache, un hueco para ustedes. Conforme a lo que mencionó el gobierno nacional, así es, Sofía. Esto sí nos causa un inconveniente a nivel del municipio, pero aquí ya con el liderazgo del alcalde Pavel Muñoz, lo que se ha decidido es que el servicio de recolección y de recolección de basura y también de disposición final de residuos no puede detenerse. Esto podría traer graves situaciones ambientales y sanitarias, por lo Ujú, cual el servicio continúa y en este caso el municipio nos va a subvencionar a las dos empresas, tanto a Emaceo, que hace la recolección de residuos, y MGIS, que hace el tratamiento y disposición final de residuos. Con la ordenanza está establecida, como le mencioné, que sea hasta la segunda quincena de diciembre que sea aprobada. Una vez que esté aprobada esta ordenanza, ya podríamos, dentro del consumo del agua del mes de enero, se podría ya recaudar. Pero claro, el consumo del mes de enero se lo realiza la facturación en febrero. Entonces, a ujú. partir de febrero podríamos comenzar. Mientras tanto, sí hay un hueco financiero que se muy y que el municipio nos va a subvencionar. Ahora, es una oportunidad también para discutir en el Consejo Metropolitano el tema de la gran cantidad de basura que se produce en la capital. ¿Cuál sería también el llamado a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra capital? Porque no se recicla mucho, por ejemplo, no se trata desde los hogares muy bien la basura. Luego ustedes también, eso les genera, imagino yo, más dificultades, ¿no? Y pues estamos hablando ya de la necesidad de producir menos basura y demás. ¿Qué discusiones se deberían dar ahora mismo en el Consejo Metropolitano a propósito o aprovechando incluso esta discusión de la tasa de recolección de basura? Sofía, sí, lo que usted menciona es importante, solo por darle cifras. El año pasado terminamos, a diciembre del año pasado, con una generación de basura de 1.900 toneladas diarias. Y eso es lo que recolectaba el Maceo. Hoy por hoy estamos en un promedio de 2.100 toneladas diarias. Entonces, el crecimiento es importante. Nosotros igual acá estamos haciendo, estamos también con plan piloto que empezó el año pasado con el tema de recolección diferenciada. Estamos yendo poco a poco a diferentes rutas en las cuales hacemos acercamientos con la ciudadanía, principalmente a través de los líderes barriales, para poder hacer esta recolección diferenciada. Una cosa lo que son orgánicos, otra cosa lo que son inorgánicos. Pero sí, esto es un tema que es a largo plazo, es un tema que debemos estar continuamente, es un tema que tiene que ir acompañado con campañas de comunicación. También tenemos planificado para ir a escuelas, a colegios. Usted sabe que a veces los mayores, los mayores estamos ya un poquito reacias a cambiar un poco de costumbres, y esto es algo muy importante que sí debemos hacerlo, o sea, como sociedad, el cambio de estos hábitos y costumbres. Entonces es mejor también empezar con los más pequeños. Pero como le digo, esto es un proyecto que es a largo plazo y que debe ser constante. Estamos trabajando también en eso. Ujú. Importante esto mencionarlo. Y con el tema del consumo del agua, digamos, si es que se empieza, si se baja el consumo del agua, ¿bajaría también la tasa de recolección de basura? Sí, sabe que aquí también lo que se intentó es concientizar. No tengo las cifras, mi estimada Ujú, Sofía, pero el consumo aquí de agua en el país y en ciudad y en Quito principalmente es muy alto. Eh, en promedio, más o menos, tenemos aquí se consume alrededor de 140 litros por persona, cuando lo recomendado a nivel mundial no debe superar los 100 litros, eso ya siendo en los niveles más altos. Entonces, eso también busca el tema de un cuidado al ambiente, un cuidado al ambiente. Entonces, si es que menos se consume de agua, menos tasa de recolección de basura también va a pagar. Eso también es algo importante que hay que señalar, que eso también es algo bueno que podemos tener cambio de hábitos con nuestros ciudadanos, ¿no?
Muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. Juan Pablo Pozo, gerente general de Maceo, que nos daba detalles de esta ordenanza que se trata ya en el Consejo Metropolitano de Quito y nos dice para mediados de diciembre podría ser aprobada, ¿no? Mediados de diciembre y ya empezaría a aplicarse desde el próximo año. Así es que, pues con esa claridad y la garantía de que el municipio no va a dejar de tratar la basura, de recolectarla y de ofrecer este servicio que es indispensable para los ciudadanos y ciudadanas. Nos despedimos, un abrazo fuerte en este viernes. Y ya de regreso, muy bien acompañada con la Gaby Cruz. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis y de Radio Pichincha. Y estamos aquí junto a ustedes llevándole más información. Y bueno, ahora tenemos un reporte ciudadano en vivo y es de nuestra compañera Verónica Galarza. Hay que recordar que en la Corte Nacional de Justicia se desarrolla esta audiencia de juicio en el caso Vaca y otros, más conocido como el caso Alfaro Vive, y esto por presuntos delitos de lesa humanidad. La Fiscalía pues continúa con la presentación de la prueba testimonial y en la que se hace hincapié a casos de tortura. Y tenemos más información con nuestra compañera Verónica Galarza en el siguiente informe. Verito, te escuchamos. Muy buenos días. Gracias, compañeras en estudios. Nos encontramos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Aquí se desarrolla la audiencia de juzgamiento en el caso Vaca y otros por delitos de lesa humanidad ocurridos en 1985 durante el gobierno de León Febres Cordero. El Tribunal de Juzgamiento, integrado por los jueces nacionales Javier de la Cadena, ponente Manuel Cabrera y Katy Muñoz, receptará las pruebas documentales y testimoniales de las partes procesales y de la Fiscalía. El fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, presentó ayer 3 testigos para sustentar su acusación en contra de los 6 procesados, quienes, según la teoría del caso, torturaron a Luis Vaca, fallecido, Susana Cajas y Javier Jarrín, a quienes los relacionaron con el grupo Alfaro Vive Carajo. Los procesados son Juan Viteri, Manuel Delgado, Nelson Enríquez, Fernando Ron, Mario Apolo y Luis Piñeiros. Son procesados en este caso que se registró hace casi 40 años, exactamente el 10 de noviembre de 1985. Como les había mencionado antes, el día de hoy se desarrollará aquí la reinstalación de la audiencia de juicio en donde se presentarán las pruebas testimoniales y documentales. Para las Guarmis, informó Verónica Galarza. Gracias a nuestra compañera Verónica Galarza, que nos daba a conocer cómo se continúa ya este tercer día, ¿no? Nosotros hemos tratado también de hacer un contacto, de poder contar mucho mejor este caso con sus protagonistas. Sin embargo, pues obviamente están muy enfocados en las audiencias y esperemos la próxima semana ya poder tener este diálogo que nos permita entender mucho mejor estos casos de lesa humanidad y sobre todo decir, ¿no? Que pase el tiempo que pase, en algún momento los casos de lesa humanidad, los casos que implican violaciones de derechos humanos van a ser sancionados. Y esto también es un llamado en contra de la impunidad que en este momento creen que tienen también muchos miembros de policía o de Fuerzas Armadas. Recordemos que hay casos de desapariciones forzadas, recordemos que hay casos de ejecuciones extrajudiciales, incluido el caso de las Malvinas, que lo vamos a revisar en un momento. Las Guarmis en el barrio. Ellos jugaban. Eran niños detenidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana una noche de domingo en la calurosa Guayaquil, cuando volvían de un partido de fútbol. Compartían una pasión extrema por el deporte y por la música. Tenían entre 11 y 15 años. Nehemías, Ismael, Josué y Steven. Niños con nombres de profetas. Niños deportistas. Sus últimas horas están llenas de espanto. ¿Cuánto gritaron? ¿Cuál fue el primero en morir?
Cuánto dolor sintieron. Minutos de horror para los que no hay lenguaje. Solo lágrimas y preguntas. ¿Por qué los detuvieron ilegalmente? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los quemaron y por qué esparcieron sus cercenados restos en un manglar remoto? Este es un documental dirigido por Alina Manrique. Ella es periodista, la hemos tenido acá en contacto con nuestro programa y pues hay que verlo, ¿no? Hay que realmente ver cada detalle, cada minuto de lo que ha sido para los padres de los niños de las Malvinas, el momento en el que desaparecen sus hijos, el momento en el que reciben esa llamada, el momento en el que tienen que ir a reconocer los cuerpos, a ver los signos de tortura y pues todo lo que además se ha dicho y se ha conocido en torno a este caso. Y justamente para hablar de detalles de este caso hay que mencionarlo, una perito médico legista acreditada ante el Consejo de la Judicatura desde el 2019 presentó hallazgos cruciales en este proceso judicial relacionado con los cadáveres de los 4 niños de las Malvinas, Ismael Arroyo, Steven Medina, Josué Arroyo y Nehemías Arboleda. Y bueno, el jueves, el día de ayer, ya en el segundo día de la audiencia oral pública y contradictoria de juzgamiento contra los 17 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, dentro de este caso, pues la perito señaló que los niños sufrieron muertes violentas, sin embargo, la causa de la muerte fue declarada indeterminada, esto debido al avanzado estado de descomposición y la consecuente ausencia de órganos en los cuerpos de las víctimas. Eso es muy triste, ¿no? Recordemos que fue un 24 de diciembre cuando se confirma que los niños eran, que los cuerpos que se habían encontrado eran de los niños, de los 4 niños a quienes sus padres todavía y sus madres todavía tenían la esperanza de ver con vida. La experta, la perito con una trayectoria de 10 años como médico legista, basó sus conclusiones en autopsias médico-legales realizadas y destacó que los cuerpos ingresaron parcialmente carbonizados e incompletos, encontrándose en una fase avanzada de putrefacción, específicamente en la fase colicuativa y la fase de esqueletización. Y justamente estos informes periciales detallaron los signos de violencia encontrados en las víctimas. Por ejemplo, en el caso de Ismael, de 15 años, pues se describieron lesiones a nivel del hueso temporal, occipital, los arcos costales. También se corroboró que existía una muerte violenta, específicamente con fracturas. Esto en la base del cráneo, de su cabeza. También hubo una distancia de disparo, ¿no? Se observó una fractura circunscrita en el hueso temporal, cuyos bordes estaban como ennegrecidos. No se identificaron signos específicos que indicaron este disparo a boca tocante, que es como lo mencionan, o a muy corta distancia, es decir, a quemarropa, como lo decimos, sugiriendo una distancia intermedia o larga. Y también hubo carbonización y causa de muerte. Esta carbonización fue catalogada como un efecto post-mortem. La ausencia de sangre impidió también la determinación de esta carboxihemoglobina, que es como ellos lo mencionan, y no fue posible determinar si el cadáver estuvo vivo o no durante este foco de incendio. Qué doloroso para los padres de escuchar todo esto, ¿no? Una vez más, el padre de uno de los niños, bueno, de 2 de los niños en realidad, él reclamó al abogado de los militares, le increpó por el sufrimiento que han vivido durante todo este tiempo. Nehemías Saúl Arboleda, de 15 años. Este cadáver presentó múltiples signos de violencia, muchos de los cuales fueron corroborados con vitalidad de la lesión, es decir, que ocurrieron en vida. Lesiones en cabeza, también se observó un infiltrado hemático a nivel del hueso, de la región frontal, específicamente en el superciliar y en la región de la frente, ¿no? Dice frontocigomático malar derecha. Esta lesión constituye una contusión de primer grado, la cual puede ser causada por mecanismos activos, pasivos o mixtos. Recibieron un trato muy cruel, heridas por proyectil de arma de fuego. También en la piel del tórax se documentaron 2 heridas circunscritas que respondían al paso de proyectil de arma de fuego, ambas con infiltrados de sangre, lo que confirmó que fueron en vida, ¿no? Una herida de 0.1 centímetros de diámetro en el plano posterior, tercio superior
superior del tórax, una herida de aproximadamente 5 centímetros en el plano anterior. ¿Cómo se ensañaron tanto con unos niños? Lesiones óseas, el proyectil fracturó la clavícula y el primer arco costal. Al examinar la clavícula se observó que la solución de continuidad se ampliaba hacia la parte anterior, indicando que la dirección del paso del proyectil fue de atrás hacia adelante. Le dispararon por la espalda. Además, se encontraron fragmentos metálicos incrustados en la fractura de la clavícula. Y ayer quienes tuvimos que escuchar esta audiencia, ¿no? También a la defensa de los militares, cómo increpaban a los familiares, ¿no? Y doloroso para nosotros tener que narrarles esto. Imagínense los padres, madres de familia de estos 4 niños, tener que escuchar una vez más estos actos atroces que se cometieron contra sus pequeños y no saber si es que estaban con vida o no cuando ocurrieron. Y aquí también hablamos de Josué Arroyo, de apenas 14 años. Su cadáver pues presentaba amputaciones térmicas en el tercio distal, esto en las extremidades superiores por el efecto de calor. Signos evidentes de violencia, las estructuras óseas mostraban fracturas compatibles con el paso del proyectil de arma de fuego a nivel del hueso del húmero derecho, el cuarto arco costal derecho y la escápula derecha. Y la trayectoria, pues la fractura en escápula ampliaba su bisel hacia la parte interna, sugiriendo que esta trayectoria del disparo fue de atrás hacia adelante en esta región. Piezas también anatómicas aisladas, también pertenecían por estos estudios genéticos fragmentos óseos aislados, incluyendo los metacarpianos, fragmentos de peroné y tibia, es decir, que él sufrió heridas muy fuertes en sus piernas, ¿no? En sus pies. Y el caso de Steven Medina, de 11 años de edad, el más chiquito de los 4 niños de las Malvinas. Es el cuerpo que mostraba mayor reducción esquelética y carbonización, con amputaciones térmicas en miembros superiores y el inferior derecho, lesiones en la cabeza, un niño de 11 años, un niño pequeño de 11 años. Imagínese usted dentro de su familia a su hijo, a su sobrino, a uno de los niños que usted conozca que tiene 11 años. Se observaron lesiones óseas a nivel de la cabeza, una zona ovalada con fisura en la región frontal derecha, una equimosis, una zona ennegrecida con una fisura de 5 centímetros en la región parietal derecha, y también los estudios confirmaron que en la fisura parietal derecha existían elementos relacionados con el paso de proyectil de arma de fuego y que esto fue en vida, ¿no? Que fue un disparo que pudo haber terminado con su vida y obviamente ahí están los signos de violencia extrema que sufrieron estos niños que fueron detenidos por militares, que fueron desaparecidos en manos de militares, y pues en este momento este caso es por desaparición forzada. Uh-huh. El caso y la investigación por la muerte de los niños no avanza tampoco rápido, ¿no? Porque lo que se ha buscado siempre es no relacionar a los militares con la muerte, sí con la desaparición, sí los llevaron, sí los torturaron, sí los golpearon, según ellos, ¿no? Pero ellos dicen que ellos no los mataron. Eso es lo que inicialmente se ha dicho, a pesar de que han confesado, pues, que se disparó, a muy corta distancia de ellos, y la verdad es que lo que estamos viendo, lo que muestran sus pequeños cuerpos que fueron carbonizados después de haber sido torturados, es toda la violencia y cómo se ensañaron con estos niños. Imagínense ustedes que estos niños no eran afrodescendientes, que no eran de este sector. Todo el país hubiese estallado, y no fue así. Fueron realmente un sector de la población muy pequeño que está conectado con los derechos humanos, los que estuvieron en los plantones, los que estuvieron apoyando a los padres, los que estuvieron dándole la mano, el hombro para que lloren sus seres queridos. Yo pude encontrarme con su madre, la madre de uno de los niños, y no podía del dolor, o sea, era algo muy, muy doloroso para ella tener que seguir afrontando además toda esta lucha, ¿no? Porque lo que ellos están pidiendo hoy es justicia y que esto no vuelva a ocurrir. Y doloroso tener que escuchar esto, lo que justamente les acabamos de narrar una y otra vez, ¿no? En esta búsqueda de justicia por estos pequeños. Y la perito confirmó que, dada la naturaleza de estos casos,
Se aplicaron protocolos internacionales como el de Estambul, que investiga torturas y otros tratos crueles, degradantes, inhumanos, y el de Minnesota. La aplicación de estos protocolos se justifica en casos donde las muertes son potencialmente ilícitas y cuando los cuerpos podrían haber estado bajo custodia del Estado. Aquí está custodia estatal, ya sea de la policía, de las Fuerzas Armadas, y a pesar de la confirmación de la naturaleza violenta de las muertes, porque así lo está diciendo la perito, la ausencia de órganos en los cadáveres debido, ellos mencionan, ¿no?, al estado avanzado de descomposición, de putrefacción, impide también al médico legista establecer esta causa de muerte específica. Por lo tanto, la causa de la muerte se mantiene como indeterminada, ¿no? Los padres sin saber los motivos reales por los cuales sus hijos perdieron la vida. Así es, según la investigación, el 8 de diciembre de 2024, los niños Ismael Arroyo, Steven Medina, Josué Arroyo y Nehemías Arboleda se encontraban en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Ese momento fueron detenidos por una patrulla de la FAE. Luego los niños fueron trasladados en 2 camionetas hasta la parroquia de Taura, en el cantón Naranjal, sin que se les informara sobre sus derechos constitucionales, ni se reportara el hecho al ECU 911 o a la Policía Nacional. En Taura los niños fueron desnudados, torturados y desaparecidos. El 24 de diciembre de 2024, los cadáveres calcinados de los niños fueron hallados en el sector conocido como Casa de Zinc. Tras los análisis periciales correspondientes, se confirmó que pertenecían a las víctimas, según indicó el día de ayer la Fiscalía. Cuánto dolor en este caso, que ya va a ser un año, ¿no? El 8 de diciembre será ya un año de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas, y sus familias siguen buscando una respuesta, reparación, justicia. Pese a todo lo mencionado, no sabemos cómo podría llegar esa justicia y esa reparación a estas familias. A quienes hemos también escuchado aquí, los hemos tenido de cerca, hemos seguido también este caso. Y pues es muy doloroso, una vez más, tener que narrarles esto, pero aquí siempre lo decimos, ¿no? Puede ser tan doloroso, pero tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo, porque si no es un caso más que quedará olvidado, que quedará en la impunidad, y que pues hay que alzar la voz justamente para evitar eso. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos enseguida para revisar otros temas. Y bueno, en las Guarmis también queremos hablar de arte, y hoy ya nos acompaña en cabina Marcia Montenegro, talentosa actriz, doctora en Derecho, quien combina su ejercicio profesional con una gran pasión por las artes escénicas. Es fundadora del Teatro Escena 1 y del grupo teatral Los Chuscos, conformado por adultos mayores que con humor y vitalidad demuestran que la juventud no tiene edad. Y en esta ocasión nos presenta la obra Amor en Tinieblas, escrita por Mario Rodríguez, el apóstol, y una divertida comedia inspirada en los apagones, pues donde el amor, el ingenio y la risa iluminan las sombras. Y con ella también queremos hablar sobre esta propuesta escénica, sobre los desafíos que enfrenta también el teatro, la cultura en nuestro país, especialmente también para este grupo, ¿no?, para los adultos mayores. Así que bienvenida, Marcia, aquí a las Guarmis. Y bueno, queremos primero conocer cómo arrancó esta idea, ¿no?, de formar este grupo teatral Los Chuscos, qué significa también este nombre y cuáles han sido esos desafíos que han encontrado en el camino. Muy buenos días. Muchas gracias. Agradezco primero pues el espacio y la apertura que dan a este grupo de personas que llaman los adultos mayores, ¿no? Sí, efectivamente, mi inicial profesión es la de Derecho, soy en el libre ejercicio siempre, pero nace la inquietud espiritual de que algo más existe aparte de un trabajo cotidiano, ¿verdad? Y esa era la necesidad que yo tenía. No puede ser que me levante, trabaje, me acueste, me levante. Entonces dije, aquí pasa algo que no está correcto, y busqué estudiar teatro. Estudié teatro mientras ejercía la profesión. Me daban mis modos para en la tarde sacarme el traje ejecutivo, ponerme mi ropa cómoda y volar a los ensayos, ¿no? Y eso me hacía muy feliz. En eso transcurrió como mucho tiempo, hasta que hace unos 10 años dije, bueno, ya la profesión la voy a ir dejando de a poco y quiero hacer algo por el arte. Servir, más que todo, más que servirme, servir, porque en muchas ocasiones golpeé puertas y
me sentí defraudada como actriz, ¿no? Pero bueno, para eso tuve que despojarme de algo, que fue de mi propiedad prácticamente, que era mi estudio jurídico, ¿no? Dije, no, bueno, aquí me voy a caer sin paracaídas. Eso es todo. Y aquí voy adelante. Claro, qué curioso, ¿no? Porque obviamente la estabilidad económica que puede dar una profesión como el derecho, a lo difícil que es ser artista en este país. Exactamente. Dije, bueno, entonces, tenía algún respaldo, ¿no? Y construí un teatro, efectivamente, un teatro, con todos los permisos, con todo lo que se requiere. Y está situado en Avenida Real Audiencia, en el norte, y yo siempre tengo un eslogan que dice, Quito tiene un norte cultural. Y así lo he servido para todos los grupos de teatro. Por supuesto que siempre me entusiasmé en hacer teatro en mi teatro propiamente, ¿no? Y luego pues empecé a hacer lo que empíricamente se puede decir, lo que es la gestión cultural, ¿no? Aprendiendo paso a paso. Pero lo logré, y ese es un espacio que he dado apertura a gente joven. No he buscado a los famosos, ¿no? Porque ellos no van a llegar a mi teatro. Entonces, pero de ahí nace esta formación, este grupo teatral que usted dice, el nombre de los chuscos. Yo me acuerdo que mi mamá decía, qué chusco esto, como qué divertido. Pero hace tiempo que no escuchaba esa palabra. Exactamente, se rescataron, ¿no? Se rescataron las estampas de la ciudad, se rescató ese nombre que significa alegría, ¿no? Y es verdad, es un nombre que pronunciaban nuestras abuelas, nuestros padres, y chuscos. Así es que, y tomando en cuenta que el director también es una persona adulta mayor de 86 años, sigue escribiendo, un hombre intelectual, y él propuso, dijo, aquí vamos a poner los nombres, los chuscos, y es con K sobre todo, los chuscos. Y y en eso estamos, ¿no? Estamos presentando comedias costumbristas, rescatando también historias, memorias de nuestra ciudad. Y de aquí también nace Amor en Tinieblas, ¿no? Que es esta nueva propuesta escénica, que nace también de esta experiencia, ¿no? De los apagones, y también queremos conocer cómo se transformó, ¿no? Ese contexto en esta historia que también incluye humor, ternura, que nos comentes de qué se trata un poquito Amor en Tinieblas. Sí, la verdad, haciendo alusión un poco a los apagones que ya no tenemos, pero ahí vamos pensando. ¿Quién sabe si tendremos de nuevo? Exactamente. Una comedia irónica, contestataria, pero siempre presente la broma, ¿no? El chiste. Y que sin embargo no hiere, pero sin embargo toca, ¿no? Consiste, ustedes saben lo que puede pasar en los apagones. ¿Qué pasa cuando un ascensor deja de funcionar y la gente se queda encerrada? Así es. Y yo protagonizo la comedia. Mi esposo es un hombre que se busca la plata como sea, se queda encerrado en el ascensor, conoce gente muy extraña que a mí me hace pensar 2 veces con quién se estará relacionando, y se apaga la luz, vuelve la luz, se va el agua. Le invito a mi amiga, que es bien chismosa y a mí me encanta el chisme también. ¿A quién no? Y hablamos de todo un poco, y yo soy una persona arribista, yo quiero vivir con altura. Y yo le digo a mi marido, tenemos que vivir con altura. Y me lleva a vivir a un 10º piso donde que no había agua, no había luz y el ascensor se dañaba. Por último le dije, tienes que llevarme a vivir a un sitio, yo digo con York. Y así le digo, llévame donde tenemos luz y agua y todo, no como este barrio que a mí no me gusta para nada. Y el pobre se desespera haciendo negocios, se va donde los chinos, le va mal, que por aquí, por allá, pero al final hace un negocio, no sé con qué plata, pero lo hace. Y termina la obra en ese sentido, ¿no? Todos se van a reír, yo sé que sí. O sea, desde esta premonición de Yuri con el apagón, ¿qué cosa sucede? Sí, ¿qué mensaje buscan ustedes transmitir, en este caso tú y todo el elenco, sobre el amor, la convivencia, la resiliencia en tiempos difíciles? Porque si algo nos ha tocado y nos ha obligado a este país es a ser resilientes. Sí, la verdad que sí. Dentro de esta comedia, pues, se manifiesta un espíritu que reclama, prácticamente reclama. Somos gente con experiencia, llamadas adultos mayores,
en que hemos vivido muchas cosas, ¿no? Y que tenemos que afrontarlas con dificultad frente a la tecnología, frente a los espacios mismos, que no se nos da la apertura y que se lucha a cada momento. Y es este espacio donde yo precisamente he dado apertura a la gente adulta mayor y lógicamente pues haciendo algo como fue hace un tiempo, hace 1 año y medio, dimos un curso de teatro para adultos mayores y de ese grupo sacamos gente para actuar ahora y que conforman el grupo pues Los Chuscos, ¿no? Sí, ese es el sentimiento que tenemos ahora, es proyectarnos y decir, bueno, somos gente con capacidades múltiples, gente que tenemos que, ¿por qué no seguir sirviendo a la sociedad de una u otra forma? Que se nos tome en cuenta, no por caridad, no por, a ver, vamos a ver, pobrecitos, esa palabra no debe existir, sino valorar al ser humano, cualquiera que sea la edad, y dar apertura al arte que se manifiesta y nos hace muy felices. Así es, sin duda. Y bueno, ahora queremos conocer Amor en Tinieblas, dónde se va a presentar, cuándo, quienes nos escuchan y quieran asistir, y bueno, cómo adquirir las entradas también. Claro que sí, mira, el día de mañana nos presentamos, 8 de noviembre, hay 2 funciones mañana, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde, el domingo a las 4 de la tarde, y luego pues vendrá el 22 y el 23 en el mismo horario. Pueden adquirir las entradas en un precio de $10 preventa, en el número celular con transferencia, claro, al 0999-246-070. Y pues esto está ubicado en Avenida Real Audiencia y Porfirio Romero. En la parte sur de la zona de la Real Audiencia tenemos un espacio también para parqueadero y con las personas que van a dar seguridad. Qué bueno, Sí. me alegra mucho ver que se encienden los teatros en la capital, en este caso este espacio creado pues para esta oferta cultural, y ojalá vaya mucha gente y se disfrute muchísimo, ¿no? Ya decías que hace falta políticas públicas también que apoyen al arte y la cultura, pero bueno, aquí están, ¿no? Aquí están y con esas buenas intenciones de crearle un momento de, no sé si de distracción, pero también de reflexión, de un buen momento a la gente que pueda asistir. Muchas gracias, Marcia. Gracias también a ustedes, que reconozco la labor que hacen de conciencia. Este es un espacio muy importante para la comunidad y que abre las puertas a toda clase de personas en sus diferentes condiciones. Es una radio de mucha audiencia donde nos hace reflexionar y tomar conciencia. Muchas gracias, chicas, con una juventud impetuosa y pues que va para adelante. Gracias. Muchísimas gracias también a Marcia Montenegro, talentosa actriz, doctora en Derecho, y bueno, ella también fundadora del Teatro Escena 1, del grupo teatral Los Chuscos, y ya saben, Amor en Tinieblas desde este fin de semana en la capital, en el sector de la Real Audiencia. Con esto nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Y ya estamos de regreso, Gaby. Cosas que llaman la atención, ese comportamiento que refuerza esa masculinidad tóxica, pero además la discriminación. Que ya no nos sorprende tampoco. Y bueno, con una respuesta homofóbica, el gobernador del Guayas intentó silenciar a críticos del gobierno de Daniel Noboa. Silencio, niñas, le respondió el gobernador Humberto Plaza a un grupo de jóvenes que gritaba en contra, ¿no? Consignas en contra de Daniel Noboa, fuera Noboa, le decían, en medio de un caos vehicular que se generó en una presunta alerta de bomba, en esto en la avenida 9 de octubre, la noche de ayer en Guayaquil. Y que mencionó el gobernador, hay unas niñas que están gritando aquí un ratito. Gritó en medio de las preguntas que también hacían los medios de comunicación sobre lo ocurrido en pleno centro de esta urbe de nuestra costa ecuatoriana. Tenemos también las declaraciones del gobernador, justo el momento en que sucedieron estos hechos. Escuchemos. Información, aguantémonos un ratito. Vamos a darle, créame, apenas tengamos el trabajo, lo vamos a tener a su disposición. Perfecto. Pero ¿se trató de un artefacto? Sí, hay una fotografía. Hay unas niñas que están gritando aquí en un ratito. Silencio, niñas, un ratito. Vamos, apenas tengamos.
Bueno, es la forma en la que lo dice, es obviamente esa intención de trasladar a la palabra niña toda la carga de ofensa, todo lo negativo, ¿no? Eso es lo que está tratando de hacer en este caso, pues el gobernador. Y sí llama mucho la atención, pero digamos, nos sorprende. No extraña, nos sorprende ya. Es verdad, hemos visto ya declaraciones así, hay que decirlo, y bueno, pero sin duda llama la atención y tenemos que mencionarlo. Y también queremos hablar de otros temas, mencionarles que el 5 de noviembre el juez Vicente Hidalgo Maldonado ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias de algunas fundaciones, entre ellas Alianza Seibo, Paquiru, UDAP, organizaciones que no podían acceder a sus fondos desde hace casi un mes por disposición de la UAFE, pero tras presentar recursos legales lograron recuperar el control de sus cuentas. Recordemos que esto sucedió en el marco del paro nacional, que aquí el gobierno también argumentaba, ¿no?, que podían ser una amenaza para la seguridad nacional y que procedieron con este bloqueo de sus cuentas bancarias a organizaciones sociales, a movimientos. Esto fue lo que sucedió en el marco del paro nacional. Y también una de las afectadas es la viceprefecta de Imbabura, Paulina Bercutere, quien denunció el bloqueo de sus cuentas sin orden judicial, procesos penales sin pruebas y un constante hostigamiento. Asegura que su caso refleja una estrategia de desmovilización, silenciamiento y amedrentamiento contra las organizaciones y voces críticas que disienten de las prácticas autoritarias del actual gobierno. Basta de persecución política y racista, basta de silenciamiento, basta del uso de la justicia con fines de persecución política. Esto expresó la viceprefecta de Imbabura, Paulina Bercutere. Tenemos también sus declaraciones en el siguiente video. El feriado no impidió que continúe la estrategia para silenciar mi voz y la de otras voces que son incómodas para el gobierno. Ha sido público que dirigentes, defensoras de derechos humanos y otras personalidades públicas estamos siendo perseguidas como parte de esta estrategia de desmovilización, criminalización y judicialización de la política en el Ecuador. Desde el 21 de septiembre, mis cuentas han sido bloqueadas junto a las de otras figuras del movimiento social y político en el Ecuador. Esto sin ninguna prueba, ninguna notificación, ningún respeto al debido proceso, vulnerando no solamente mis derechos como ciudadana, sino afectando directamente mi imagen pública como mandataria de la provincia de Imbabura. El 26 de septiembre, en el contexto de las movilizaciones nacionales, me enteré a través de las redes sociales que mi nombre estaba incluido en una lista de personas a ser investigadas por presunto delito de enriquecimiento privado no justificado, denuncia de carácter penal. El 29 de septiembre, confiando en que aún estamos en un estado de derecho, solicité una acción de protección para que mis derechos como ciudadana ecuatoriana sean restituidos. Esa acción fue denegada por la justicia constitucional. El 31 de octubre logramos el desbloqueo de cuentas, acción que aún no se concreta. 2 horas después recibo la notificación para ser investigada por el presunto delito de financiamiento al terrorismo, penal también. Y me pregunto con ustedes, ¿cómo cabe esta denuncia, esta acusación, cuando mis cuentas han sido bloqueadas hace más de 40 días? Toda esta persecución política me ha obligado a mantenerme en silencio frente a la coyuntura para precautelar mi integridad y la de mi familia. La utilización de la justicia con fines políticos genera miedo y autocensura. Mi caso es una muestra más de la estrategia de desmovilización, silenciamiento y amedrentamiento de las organizaciones y de las voces críticas que disentimos frente a las prácticas autoritarias y antidemocráticas del gobierno de turno. No soy la única política perseguida. Esta persecución es racista y direccionada. Por eso hago un firme llamado a la dirigencia de pueblos y nacionalidades, al activismo del campo popular para levantar nuestra voz, y a la comunidad internacional para hacerse eco de estas denuncias. Y al gobierno nacional le decimos: basta de persecución política racista, basta de silenciamiento, basta del uso de la justicia con fines de persecución política, porque el miedo no es una opción.
Cutere, la viceprefecta de Imbabura, que como ustedes ven está denunciando una persecución por parte del Estado, no es la única. Después de las marchas, de la masiva movilización de Cuenca del 16 de septiembre, bloquearon las cuentas de personas que son parte del Cabildo por el Agua, ¿no? David Fajardo y otros, digamos, dirigentes con quienes hemos podido conversar acá también en este espacio y que dan cuenta que precisamente eso es lo que se busca desde el gobierno, amedrentar, ¿no? Para que mejor no se metan, porque ya saben lo que les va a pasar, ¿no? Les van a empezar bloqueando y asfixiando desde el ámbito económico y luego vienen todos los procesos penales, lo cual es realmente muy grave. Esto está pasando en nuestro país. Y bueno, hablando también del mismo tema, queremos mencionar que el gobierno de Daniel Noboa retrasa la visita de expertos de la ONU sobre derechos de los campesinos. Los expertos de la ONU lamentan no poder dialogar esta semana como estaba previsto, debido a que consideran que este era el momento propicio, ¿no? Luego de las más de 31 días, ¿no?, de protestas que se registraron en nuestro país. Tenemos más información de esto en la voz de nuestra compañera Jessica Almeida. Para la segunda mitad del 2026 será reprogramada la visita de 5 expertos del Grupo de Trabajo de Organizaciones de las Naciones Unidas ONU sobre los campesinos, prevista para esta semana. Inicialmente la visita estaba programada del 4 al 14 de noviembre del 2025, por lo que los expertos lamentaron no poder cumplir con la agenda de diálogo. Para los expertos era el momento oportuno para acercarse a las partes, luego de las recientes protestas que se registraron en el Ecuador y que causaron preocupación sobre los derechos a la tierra, el agua y la degradación medioambiental, así como el aumento del costo de la vida y la creciente inseguridad y violencia. En ese sentido, comentaron que una visita al país en este momento habría permitido colaborar con el gobierno para identificar soluciones de derechos humanos a estas cuestiones urgentes. Recordaron que en Ecuador reiteradamente ha reconocido la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos, la cual ofrece una hoja de ruta concreta y basada en principios para abordar las desigualdades e injusticias estructurales que afectan a las comunidades rurales. Los expertos se mostraron convencidos de que la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales orienta la política pública destinada a garantizar la soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y la justicia social. De esta manera expresaron su disposición a apoyar y cooperar con las autoridades ecuatorianas en la promoción de los derechos de los campesinos y los trabajadores rurales en el país. El grupo de trabajo de la ONU sobre los campesinos está presidido por el colombiano Carlos Duarte y los complementan Genevieve Savini, de Francia, Salmani Gutan, de India, Uchi Eyun Ofeil, de Nigeria y David Akinom, de Armenia. Para las Warmis informó Jessica Almeida. Gracias a nuestra compañera Jessica Almeida. Y bueno, ahora también les contamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a Ecuador reforzar la atención médica a el ex vicepresidente Jorge Glass. Además, exige autorizar visitas familiares y enviar informes periódicos. La defensa de Glass ya había señalado en redes sociales que las medidas responden a un riesgo cierto de daño irreparable. Veamos la nota en la voz de Gabriela Espinosa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que se configuran los requisitos para dictar medidas provisionales a favor de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. El tribunal reconoció riesgo para su vida e integridad física y mental, aunque descartó los pedidos más amplios que presentó su defensa. Glass permanece en la cárcel La Roca, en Guayaquil. Su defensa solicitó hospitalización urgente en una unidad médica con capacidad psiquiátrica, un régimen de arresto domiciliario terapéutico y traslado a otro centro penitenciario. La Corte negó esas solicitudes. Sin embargo, la resolución establece que el Estado debe mantener las acciones vigentes para resguardar los derechos del ex vicepresidente. Además, ordena adoptar de manera urgente todas las medidas adicionales necesarias para garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica adecuada mientras Jorge Glass continúe privado de libertad bajo decisiones judiciales en curso. El tribunal dispuso mantener la mesa técnica de salud. Esa instancia deberá facilitar el diálogo entre los médicos del sistema penitenciario y los médicos de confianza del ex vicepresidente. También se ordena permitir el acceso de estos últimos para monitoreo y recomendaciones sobre su condición.
Otro punto de la decisión se refiere a visitas. GLAS podrá recibir visitas periódicas de su núcleo familiar y de sus representantes legales bajo las reglas penitenciarias vigentes. La Corte también detalló el manejo de la información médica. La defensa y el propio tribunal podrán acceder a esa documentación. La Procuraduría General del Estado será el canal de comunicación y garantizará confidencialidad. El tribunal fijó plazos para supervisar el cumplimiento. Ecuador deberá entregar en un mes desde la notificación un informe sobre las medidas adoptadas y una evaluación integral y actualizada del estado médico de GLAS. Después de ese reporte inicial, el Estado deberá informar cada 3 meses hasta que la Corte decida levantar las medidas provisionales. La defensa de Jorge GLAS ya había señalado en redes sociales que las medidas responden a un riesgo cierto de daño irreparable. La resolución delimita el alcance. Hay medidas para proteger su salud, pero no existe autorización para sacarlo de prisión ni para internarlo de inmediato en una unidad psiquiátrica. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Bueno, ahí estaba la noticia y también les contamos que la Ecua Runari culminará la campaña por el no en Quito. El presidente de la Ecua Runari, Alberto Ainaguano, informó que el próximo 13 de noviembre cerrará la campaña en el sitio de la Resistencia de los Pueblos. Veamos la nota en la voz de Ángel Guanul. El presidente de la Ecua Runari, Alberto Ainaguano, informó que el próximo 13 de noviembre, día en el que concluye la campaña electoral por la consulta popular y referéndum, el movimiento indígena llegará a Quito para decirle no a la propuesta del gobierno de Daniel Noboa. Ainaguano detalló que desde el 1 de noviembre, los dirigentes y exdirigentes de la Ecua Runari, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y otras estructuras organizativas están activadas en diferentes provincias y comunidades para dar a conocer las razones por las cuales no se puede apoyar al régimen en el próximo proceso electoral. Estas declaraciones las dio el dirigente en un evento en Cuenca la tarde del 5 de noviembre. Alberto Ainaguano instó a permanecer en asambleas comunitarias, parroquiales y provinciales, así como caminar en todo el territorio para que las bases sepan cómo votar el próximo 16 de noviembre. Con nota de Diana Dávila, reportó para las Guarmis Ángel Guanuche. Y por último, quiero comentarles que el IES ha pedido 4.612 millones de dólares al Estado para el 2026, pero el gobierno le dará mucho menos. El gobierno no incluyó en la Proforma 2026 ningún pago para las atenciones médicas que por ley debe pagar el Estado al IES, lo que deja a la entidad con un hueco de 1.000 millones de dólares en salud. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesita que el gobierno le transfiera este monto por los aportes que por ley le corresponden al Estado, como el 40% del pago de las pensiones jubilares y las atenciones médicas a adultos mayores. Sin embargo, el gobierno de Daniel Noboa solo asignó 2.926 en la proforma del Presupuesto General del Estado 2026, enviada a la Asamblea el 31 de octubre, lo que dejará a la entidad una vez más con un hueco financiero de más de 1.600 millones de dólares. Ante la falta de recursos para cubrir el pago de pensiones y otras prestaciones, el Seguro Social suele desinvertir de sus ahorros en el BIES, lo que disminuye los recursos del banco para invertir en la entrega de créditos. Aunque el monto presupuestado representa un incremento de casi 10% con relación a lo que Finanzas le entregará este año a la entidad, está muy por debajo de lo solicitado por el IES, según la información a la que se ha dado a conocer y ha tenido acceso a un medio nacional. Así es que, ¿cuáles son las consecuencias? Ya lo veremos. El IES está pasando por un momento también complejo, pero además desde el ámbito político, esta intención de alguna forma de dañar la imagen de esta institución, de las prestaciones que ofrece y el tema de los medicamentos, por ejemplo, en las casas de salud vemos que están desabastecidos, aunque el presidente del directorio del IES se convierte en estibador y empiece a apilar las cajas de medicamentos, pues la verdad es que los ciudadanos y ciudadanas saben lo que falta, todo lo que falta, los médicos saben todo lo que falta en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Con esto nos despedimos, amigos, por supuesto enviándoles un abrazo fuerte, abrazándoles y deseándoles un buen fin de semana. Ya el día lunes volvemos a encontrarnos con más aquí en Radio Pichincha.